por ahí, métete por ahí. Mándaselo si no a Nati, Nati tú envías. Quiere. Por acá no. Acá va a ser. Ya estás en la transmisión. Abre En tu celular. abre, sí, y mándeselo a Luis Más. O abre por ahí, no sé por dónde puedes abrir, pero ábrelo y mándale a Luis Más el que te ha mandado. ¿Me encuentras mi Facebook? Sí, sí, sí. Sé quién es ese. Entre no entre mejor porque vas a quitarle internet eso. Entonces, ¿dónde? Por eso te dé mi Es iPod. que no puedo copiar. ¿Tú sabes cómo copiar desde tu Sí, 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 celular? claro. No la sacamos a salir. ¿No la grabaron? Sí, voy a grabar. ¿Pero qué? ¿Pero cómo ahí? Pero si vas a grabar desde aquí, no grabar lo que he pasado, pero... Ya. Digamos que sí, digamos que sí. Es la verdad. Depende de María Clara ahorita. A ver, vamos a cargar. ¿Qué tal? Alejandro Maña ahí en el Facebook. Ayer pensé que tú lo ibas a hacer. ¿Todo bien entonces? Mierda. ¿Sabes si ya funciona todo? ¿Quieres comenzar ya? ¿Estás tranquilo ya? Sí, eso es lo mismo. Ya, entonces, pero ya está ok, ya lo he revisado.
Buenas tardes. Gracias por asistir a este conversatorio. El día de hoy la Civil Policial se complace en presentar a todos los presentes en los salones de recepción y los que nos están viendo este conversatorio en nuestro canal en YouTube. Derecho por la UF, Política por la Universidad de Nueva York y un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Austin en Texas. Es profesor principal de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno aquí en la UF.
y bueno, autor de varias publicaciones entre las que destacan Demócratas Precarios, el Estado en el Perú, una agenda de investigación. Asimismo, estamos con el profesor Farid Cajat, licenciado en Sociología por la PUC, con doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Texas, en Austin. Sus temas de interés son seguridad internacional y el Medio Oriente. Es miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre delimitación marítima en Chile. Actualmente se desempeña como profesor en esta universidad y conduce un programa sobre análisis internacional en TVPU. También contamos con la presencia de Gabriela Camacho, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por esta universidad, con una maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa de Madrid. Es consultora del área de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas y trabaja temas de derechos humanos, de justicia y de gobernabilidad democrática. Antes de comenzar, quería aprovechar esta oportunidad para compartir con todos ustedes más sobre Politite en un par de minutos. Bueno, nosotros somos una asociación conformada por estudiantes de Ciencia Política de esa universidad. Ya vamos desde el 2009, o sea, 5 años, disponiendo la especialidad en el Perú. Ese fue nuestro primer objetivo y hasta ahora lo mantenemos. Asimismo, para promover esta especialidad hacemos diferentes actividades, entre ellas este tipo de eventos, cursos, talleres, entre otros, publicaciones e investigaciones, ¿no? Algunos están nuestros eventos, lo pueden ver aquí. También tuvimos la oportunidad de hacer en el 2011 eventos sobre elecciones. Trajimos a los candidatos a las elecciones y también a los candidatos a las elecciones municipales. Bueno, nuestras principales fuentes de difusión son nuestra página web, www.politite.p. También tenemos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, por favor síguenos. Ahí pueden conocer más sobre lo que hacemos, los eventos, etc. Y también contamos con un canal en YouTube, donde justamente se está pasando en vivo este evento. Y nada, con eso quería agradecerles nuevo su asistencia y espero que disfruten este conversatorio. Bueno, la dinámica va a ser primero por profesor, 15 minutos. El primero, bueno, el profesor Eduardo Dayan, luego sigue Gabriela Camacho y luego Cajat. Luego va a haber un momento de réplica, ¿no? Y en ese mismo orden van a responder a todos ustedes les han dado una hojita con un espacio para que puedan preguntar. Estas hojitas ellos tienen que usar y los van a pasar acá a la mesa, ¿no? Y la respuesta por pregunta de cada profesor es una respuesta de 5 minutos. Muchas gracias por la invitación y por invitar haciendo cosas interesantes, además de este tipo de eventos que no pueden ver en la ciencia política también. Esa vez tratamos la atención del bullying en la web. Pero además de eso, hacer otro tipo de eventos, han hecho esta primera revista que más ha tenido conversación, han dinamizado ampliamente el debate sobre temas de ciencia política. Así es que feliz de colaborar en esto. Hay un reto adicional, ¿no? Porque durante toda la semana han estado haciendo burlas muy graciosas, yo sé, de lo que es este tipo de eventos, así que espero con la participación mostrar que puede ser algo académicamente interesante, además de divertido, ¿no? Solamente vamos a hablar de los libros, sino también de la serie, sino también de cómo se relaciona esto con algunos temas de ciencia política, pero obviamente intentando hacerlo divertido e interesante para no aburrir. Bien, cuando me plantearon hablar de esto hace tiempo, que yo estaba molestando a María Claudia, con la idea de que deberíamos hacer algo sobre Game of Thrones y ciencia política, porque había estado pensando ya un par de cosas en las cuales la serie se relaciona mucho con los cursos que yo enseño en la universidad, con las cosas que he trabajado para mi tesis o mis investigaciones, o lo que hago en ciencia política.
Son dos temas. Yo enseño acá en la Universidad Elementos de Ciencia Política y Letras, que es mi curso favorito. Están recién llegados, están entusiasmados y todavía le creen a uno cuando le cuenta cosas. Ya después llegan a la facultad y le dicen, y luego dicto teoría del Estado para los que desean llegar a la facultad, ¿no? Y creo que en ambos espacios uso de algunos ejemplos de la serie para iniciar discusiones o para vincularlos a casos reales. Los dos casos que voy a discutir, primero tiene que ver con lo que podríamos llamar incorporación de actores para cambiar las reglas del juego político, como rompo balances de poder por medio de romper las reglas del juego y cambiar drásticamente las reglas. Y este es el caso de Daenerys Targaryen y sus esclavos. Y lo segundo, lo que quiero hablar es más la teoría del Estado, es este Estado extraño, ¿no? Westeros, en el cual uno podría mirarlo desde el proceso de formación del Estado y no sabe bien hacia dónde va, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar con ese Estado? ¿Se va a dividir? ¿Va a concentrar poder? Y cómo es un buen lugar para ver algunos ejemplos de las dinámicas que se dan en Europa del siglo XV, XVI, XVII, con respecto a la formación de estados en conglomerados territoriales que no necesariamente están predeterminados, sino que hubo mucho estratégico y interés en el medio para ver cómo se construyen esas fronteras. Sobre lo primero de Daenerys Targaryen y los esclavos, cuando leí este libro que se llama La educación de Ciro, yo que me avise porque no me puedo cuando leí este libro que se llama La educación de Ciro, de Genofonte, es un libro muy interesante en el cual Genofonte supuestamente nos plantea la vida de un rey que fue muy virtuoso, que logró con su virtud desarrollar un imperio y lograr estabilidad en el imperio. Luego, cuando lo leemos con más detalle, además era un rey bueno, supuestamente generoso, cuando lo leemos con más detalle el libro y con mucho cuidado, vemos que en realidad tiene muchos claroscuros. No está tan claro que este gran rey sea tan bueno como se dice, ni que sea tan desinteresado, ni tan virtuoso. Más bien su propio imperio se deshace poco tiempo después de su muerte, un imperio que se convierte en un imperio comercial. Pero una de las partes centrales de esto es que Ciro vivía en una ciudad-estado que le pone el nombre de Persia. Obviamente no es una Persia histórica, es una Persia que se inventa en el fondo de población. Y Ciro es un niño muy ambicioso, además su abuelo es el rey de los Medos, que es otro pueblo cercano, mientras que en su lugar de origen había mucha actividad cívica, vivían los ciudadanos juntos, practicaban todo el tiempo deportes y querían siempre estar atentos para defenderse de invasiones externas. Los Medos eran más relajados, se maquillaban para las fiestas, vivían pensando en su apariencia física, comiendo rico, iban a cazar a jardines donde las presas eran fáciles de cazar, ¿no? Casi como que eran animalitos amarrados y las cazaban ahí, mientras que en Persia era todo lo contrario. Entonces, cuando Ciro crece, él comienza a dirigir a los persas en una serie de expediciones militares para conquistar territorio. Nos damos cuenta que le gusta la idea de ganar poder y parece más a su abuelo, al abuelo con el mundo más imperial, en un palacio, y comienza a expandir su pequeña ciudad-estado en base a una campaña de conquistas. Pero se da cuenta que con la estructura social de los persas no iba a llegar muy lejos, porque tenía diferencias sociales muy fuertes. Los que estaban más abajo en la pirámide social no luchaban, no sabían usar, no podían y no sabían usar una serie de armas que eran importantes para la guerra. Eso tenía un propósito muy claro, mantener las diferencias al interior de la comunidad. No querían que estos nuevos grupos pudiesen usar esas armas contra los que gobernaban la ciudad, que se consideran además muy virtuosos, legítimos, pero que mantenían diferencias muy grandes con esos campesinos y la gente que rodeaba. Ciro cambia eso radicalmente. En sus campañas les ofrece a los campesinos de las clases bajas no solo que sean portadores y segundones, sino que ellos mismos sean guerreros, que puedan usar determinados tipos de armas, caballería, una serie de cosas que se asocian con más bien las clases altas de su ciudad-estado, y además les dice que esto va a ser meritocrático, que quien conquiste más cosas va a poder tener ventajas en la guerra. Esto permite a Ciro desarrollar un ejército mucho más grande, mucho más ambicioso, donde tenía un ejército limitado. Cambia las reglas del juego interno de su comunidad. Mucha gente se opone porque consideran que esto era peligroso. Obviamente esas clases bajas, cuando volviesen de la guerra, ya no iban a seguir siendo clases bajas. Iba a haber un cambio interno en la comunidad, pero Ciro considera que esto era adecuado para ganar el juego imperial. Cuando vi la serie,
siempre me llamó la atención la relación entre Daenerys Targaryen y este tipo de estrategia para el juego de los reyes, ¿no? El juego de tronos. La siguiente, Daenerys, como ustedes saben, porque yo se las imagino, comienza mal, su hermano que es un tonto, un poco inteligente, engreído, prácticamente la vende para conseguir un ejército que lo apoye en su reconquista del trono perdido por su padre. Pero todo sale mal, ¿no? Desde la pobre Daenerys todo sale mal, el insolente sigue molestando, lo matan, luego se muere su esposo, lo envenena, ¿no? En parte por un acto de compasión de ella, recuerden, que había sido envenenada por una mujer que quería cobrar venganza con su esposo, un robo, y luego se queda sola. Su construcción del ejército pasa por una táctica que es bien cercana a lo que estoy diciendo decir. Se da cuenta que una forma de construir ejército y poder es cambiar las reglas del juego. Le promete a los esclavos que compra a cambio de un dragón, cuando ya muestra además la habilidad política de no respetar frente a lo que le estaban haciendo estos grupos de dictadores de esclavos, romper el pacto que tenía con ellos y dejar que el dragón los mate, pero además le da a los esclavos su libertad. Y al dar a los esclavos su libertad, no solamente logra tener ese ejército, sino que está diciendo, frente a ustedes, élites que consideran que los esclavos no juegan, que les da legitimidad, o que creen en la legitimidad de su gobierno simplemente porque ustedes se consideran mejores que ellos, o porque los reprimen, en realidad hay un sentimiento de rebelión dentro de ellos, y ella lo aprovecha. Porque no solamente ese grupo de esclavos, ¿no? Ahora mientras va avanzando, su principal arma es la promesa de la libertad de los esclavos. Hemos visto en los últimos capítulos cómo su oferta es hacia adentro de la comunidad política, ¿no? La comunidad política que se enfrenta a ella está dirigiendo su ejército pensando en que es una guerra normal y de pronto se da cuenta que lo que le lanzan adentro del castillo son estos cepos de esclavos, ¿no? Y comienza la propaganda interna de decir, si yo gano te voy a liberar. No tienen que luchar la guerra porque los esclavos matan a sus amos. Los amos habían sobreconfiado lo que era su control sobre esos esclavos que consideraban agentes no políticos, y Daenerys Targaryen politiza a los esclavos. Hay algo interesante también, que es un poco la vuelta al decir, como decía, ¿no? No sabemos bien si Daenerys Targaryen la buena, que cree en la libertad de los esclavos, sino es una mentalidad netamente estratégica que se da cuenta que la única forma de jugar ese juego peligroso es rompiendo estas reglas y entrando por un lado que nadie esperaba. Tampoco sabemos qué va a pasar con los esclavos si ella llega a ser reina de Westeros, ¿no? No sabemos si esta generosidad y caridad de libertad amplia se va a mantener cuando ella esté en el poder. Es una ambigüedad que, por supuesto, se le presenta como una persona buena, seguramente va a ser bien democrática y republicana en su trato de los esclavos, pero siempre me queda esta duda y esa tensión. Lo hace por la gente, lo hace porque era la única forma de entrar en la lucha. Y obviamente esta discusión también la vemos en ciencia política en muchos casos, ¿no? Como la inclusión de sectores obreros en América Latina dio lugar a líderes populistas que buscaron politizar esos dos sectores, demandando su inclusión dentro de la arena política en medio de manifestaciones. Sabían que no tenían el dinero ni las armas, el dinero de las personas más ricas ni las armas de los militares, pero sí tenían números. Y si esos números podían ser votantes, mucho mejor. Obviamente, a diferencia de estas incorporaciones, en este caso ya había estas masas que estaban pidiendo incorporación, los líderes populistas las toman, en Colombia, en la Torre. En este caso, tanto Ciro, en el caso que les he dicho, como Daenerys Targaryen, crean esos espacios. No se estaba esperando ese tipo de movida privada, que además va a tener una consecuencia posterior en su sociedad. Es muy difícil luego volver a los esclavos a ser esclavos. Esa sociedad ya cambió. Segundo tema, también trabajo mucho el tema de lo que es construcción del Estado. Y es un caso interesante, ¿no? Como este Estado es un Estado creado por oposición a un rey, un Targaryen, que estaba más loco, cruel. Los que ganan, la coalición que gana es una coalición pegada con barras, ¿no? Vemos desde el inicio que esta coalición es débil, que se basa mucho en el dinero de los Lannister, que se basa mucho en esta estabilidad precaria entre lo que es el rey Robert con
cierta alianza con los Lannister, pero además vemos los envenenamientos en el interior de la corte, las sospechas que hay además con consecuencias sobre la no paternidad de sus hijos con Cersei, y además vemos el juego que tiene Winterfell, que está por fuera de estas coaliciones, pero mirando de cerca, ha sido aliado de ellos también. Y obviamente los libros se comienzan a dar cuando Winterfell entra más al juego, a apoyar al rey, se dan cuenta de todas estas tensiones, y esta estabilidad pegada, como digo, con Baba, se rompe. Una vez que muere el rey, se rompe, y comienza esta guerra civil interna en un estado que ni siquiera está bien formado. Es claro, lo que yo creo que siempre no pienso, discute, es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es este reino, es posible mantenerlo junto? ¿Es posible que un grupo gane y logre dominar al resto? ¿Va a hacer que la unidad de los reinos frente a la amenaza externa tal vez genere los incentivos para que haya menos competencia interna? Porque vemos que, sí, pues no, King's Landing se ve bonito, todo lo que quieran, pero es una ciudad que no gobierna mucho más allá de sus murallas, ¿no? Es bastante limitada en su llegada y control de lo que pasa con los Lannister, lo que pasa en Winterfell, una serie de estos reinos que nos miran de lejos y con distancia. O es que vamos a ver que puede ir camino a una separación del reino, ¿no? Yo creo que también la serie permite discutir algunos de estos temas de qué cosa lleva que tú formes Estado, cómo consigues más recursos en el centro político que te permita controlar al resto de grupos que conviven en ellos, un territorio. Cuando los territorios se parten, no logran formar una unidad, y también el papel de la competencia externa o el temor externo, en este caso el norte, frente a la unión de estos reinos, ¿no? Que pueden dar lugar a una justificación al centro para desarrollar un ejército propio, algo que lo haga depender menos financieramente de los Lannister y construir algo más estable. Nada más quería tocar este casos que me parece interesante sobre la serie, que trabajamos en clase con los alumnos a discutir diferentes temas como son formación del Estado y incorporación de sectores políticos en el juego político. Gracias. Gabriela Camacho. Hola, yo me desvío un poco también en la idea esta de que hay elementos que podemos ver en la serie que nos sirven para reflexionar sobre cosas que vemos en ciencia política y tratamos de estudiar, ¿no? Y bueno, finalmente creo que lo más central obviamente es el poder, ¿no? Que es algo que también le compete a la ciencia política. Estudio y varios de estos elementos que están presentes en el libro, y creo que es una manera bien lúdica de reflexionar sobre ellos, ¿no? O sea, tomarlos y un poco verlos en otra cosa que no sea la realidad necesariamente. Bueno, en ese sentido yo voy a hablar sobre todo de dos cosas. Un poco voy a empezar con el tema de la legitimidad, y de ahí el tema sobre todo de la política en sí, ¿no? Lo que es un buen político, lo que hace un político. Entonces, primero lo de la legitimidad. La legitimidad se entiende un poco como la aceptación del pueblo, de quienes lo gobiernan, ¿no? De la autoridad que los gobierna y los aceptan como tales. Aquí creo que es interesante ver que, a pesar de todas las peleas que hay una clara legitimidad, ¿no? Solamente la nobleza tiene derecho a gobernar. Y no solamente es cualquier nobleza, o sea, no es cualquier casa, tiene que provenir además al parecer de la alta nobleza, ¿no? Que son los que gobiernan, las 9 casas que gobiernan las 9 regiones de Westeros. Y incluso dentro de ellos hay una cosa intocable, que es no cuestionan que el que vaya a tener el trono de hierro sea alguien que estaba conectado por sangre con las dos familias que lo han detentado, ¿no? Con los Targaryen o con los Baratheon, ¿no? Porque incluso ahí ven, o sea, Stark lo que quiere es finalmente independizar el norte, pero no cuestiona que quien vaya a seguir estando ahí sea uno que tenga una relación filial con esas dos familias. Y por otro lado, por ejemplo, también tienen familias como los Martell que están jugando a ver cómo quedan bien parados, ¿no? Ellos están con lo que quieran en ese momento, que tienen las mayores posibilidades de quedarse con el trono, pero tampoco cuestionan que sea una de esas dos, o sea, alguien que tenga que ver con los Baratheon o con los Targaryen, que pueda determinar eso.
Creo que algo que no hemos visto todavía mucho, pero que sí deberíamos ver más, en realidad, es que esta legitimidad y cómo la mantienes, ¿no? Entonces, el tema de la economía, que todavía no está tan presente en la serie, creo que es algo muy importante. Por ejemplo, hay algunos pequeños indicios, ¿no?, que ya se han visto en las anteriores temporadas, y creo que deberíamos verlas más, porque, bueno, obviamente, para tener una buena fuerza militar tienes que tener recursos, ¿no? Entonces los Lannister terminan teniendo tanto el poder como el dinero. Pero el pueblo esa legitimidad se agota en un momento si es que no tienes manera de darles un mínimo de supervivencia y un mínimo de cosas para que estén bien. O sea, hay un momento en el que se puede quebrar eso y lo van a cuestionar, ¿no? Entonces, vamos a ver creo que cada vez más de eso si es que los Lannister siguen reinando en King's Landing como lo hacen hasta ahora. Aunque de hecho hay un momento en el que ya se dan cuenta de esto, porque cuando el matrimonio con los tienen que ver con lograr alimentos de la zona de la que ellos son, ¿no?, de la Reach. Entonces creo que eso, por ejemplo, es algo que sí es común. Vemos siempre un quiebre de algún a partir de razones económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primavera árabe fue de una cantidad de jóvenes que cuestionaron el régimen. Y bueno, el ejemplo, digamos, más clásico, obviamente, es la Revolución Francesa. Es obviamente el quiebre del régimen, el quiebre de la monarquía, por una cuestión de un malestar. Entonces, creo que deberíamos, si siguieran, digamos, el curso que se espera, en que estudiamos ciencias políticas de la realidad, deberíamos ver un poco más de eso. Y de ahí empiezas a ver otros elementos también surgir sobre lo que es la legitimidad. Como dice Eduardo, ¿no?, esta idea de la ley, también el tema de los esclavos, pero también el tema de los salvajes, Nancy Ryder, que también están cuestionando el orden. Y creo que hacia adelante, también mucho su especulación, también Jon Snow va a empezar a jugar un rol distinto, ¿no? Porque Jon Snow no cuestiona en ningún momento el orden de las cosas, a pesar de que obviamente no le favorece, ¿no? O sea, por ser el hijo bastardo no recibe las mismas cosas que los demás, pero creo que igual lo vamos a ver evolucionar, digamos, de una manera así. Y ahora, digamos, esto me lleva a que la ciencia política estudia el tema de las instituciones, sean formales o no, y cómo ellas impactan en las personas y en cómo esperas que reaccionen, ¿no?, y cómo se deberían dar las cosas. Y creo que hay una cosa bien interesante, creo que la temporada pasada, que Varys y Littlefinger están hablando sobre el caos, y, o sea, hay esta cuestión de que Littlefinger le dice que más o menos le fascina el caos, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con cuál es su posición y cuál es la legitimidad. Él no puede tener, no puede demandar realmente ser rey. O sea, no tiene ninguna posibilidad, no viene de una familia noble, porque además hemos dicho, no son estas 9 casas nobles, no es cualquier noble, ni siquiera. Le han dado un título, pero obviamente nadie se olvida que no es noble. Entonces, ¿qué le conviene a él? O sea, él vive de una economía bien particular, ¿no? Obviamente le conviene el caos, o sea, le conviene, él se beneficia muchísimo de esa situación. Entonces creo que eso también es algo interesante. Y hay, esto es un poco estirado ya, pero hay una cosa en la realidad que pasa, digamos, que es, hay un tema en África con los Estados Unidos y los diamantes de sangre, y está el tema de la guerra, ¿no? Que cuando tú tienes recursos como los diamantes, son recursos saqueables, ¿no? O sea, son fáciles de esconder en tu bolsillo y cruzar la frontera. Entonces, el caos te conviene. El caos genera que no pagues impuestos, el caos genera que no tengas que dar salarios mínimos, ni buenas condiciones a tus trabajadores. Entonces, hay caudillos de guerra que se benefician por eso, ¿no? De una manera distinta, la que Littlefinger se beneficia por el caos viene en King's Landing, pero finalmente razones económicas que hacen que el caos y no el orden te beneficien, ¿no? Y aquí es interesante en el caso de África, porque, por ejemplo, no pasa con el petróleo. Porque el petróleo requiere que tú tengas una capacidad, un orden, que te permita traer la infraestructura necesaria para explotarlo. Eso requiere un Estado que sea, digamos, la persona interlocutora con las empresas, ¿no?, y que tenga cierto orden. Entonces, bueno, eso como, ¿cuáles son los incentivos y cómo generan que quiera ciertas cosas versus otras, ¿no? Y bueno, el otro tema que quería mencionar, que era el tema del político, la política pura, ¿no? Finalmente se trata sobre la guerra. Y bueno, París sabe bien, ahí está este dicho, ¿no?, de unos bits que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, finalmente es un poco lo que vemos en la política, y la importancia de hacer política y de ser un buen político. Y acabo de prestar una cita de Javier Cercas, que escribió sobre el golpe del 83 en España, pero que me gusta mucho, ¿no?, que es: el político puro es lo contrario de un ideólogo.
pero no solo una obra de acción, tampoco es lo contrario de un intelectual. Posee el entusiasmo del intelectual por el conocimiento, pero lo ha invertido en detectar lo muerto en aquello que parece vivir, y en afinar el ingrediente esencial y la primera virtud de su piso, la intuición histórica. Es como una suerte de bote, ¿no? de astucia, de destreza que te permite darte cuenta de las cosas donde otros no las ven, ¿no? Y saber qué hacer, aunque no sepas por qué lo estás haciendo necesariamente. Y creo que eso nos lleva un poco a la conversación del último capítulo entre Tywin y Tommen, cuando le dice cuál crees que es la virtud de un rey, y que es un buen rey. Y es un poco, no es justo, o sea, no es solamente un ideólogo, no es un idealista, tampoco es solamente fuerte, o sea, no es solamente una acción, es más que eso, ¿no? Y creo que eso pone en perspectiva un poco por qué ves que ciertos personajes a lo largo de los libros fracasan y otros no. Por ejemplo, ahí viene lo de Robb, ¿no? O sea, Robb es un hombre de acción, y creo que ahí ves que se tenga una gran competencia militar, o sea, que sea un gran militar porque logra ganar varias batallas, no significa que sea un gran político, ¿no? O sea, su error fue muy simple y muy fácilmente evitable, ¿no? Y hay esa cosa de que realmente no supo aprovechar las ganancias que había logrado, ¿no? Y bueno, lo otro sobre la política también, sobre lo de hacer política, es el tema de la ambición, ¿no? Que también Ortega y Gasset dicen que la ambición en un político no es una característica, ¿no? Una virtud, un defecto, es simplemente algo que es, ¿no? Un político tiene ambición, es como parte de lo que lo define. Y aquí, digamos, creo que lo vimos con Ned Stark, ¿no? Que justamente era lo que no tenía, o sea, era una persona que hacía las cosas no por ambición, sino por nobleza y por otra serie de valores, y creo que al final es parte de lo que lo hace pensar y puede decirle todos sus planes a todos, ¿no? O sea, no siquiera porque lo dice una persona, sino lo dice como 7 personas, y lo dijo. Entonces, bueno, y eso, digamos, ¿no? Tal vez si hubiera sido un personaje con un poquito más de impacto político, un poquito más de ambición, hubiera sido mucho más cuidadoso, porque sabía que otros como él sí tienen esa ambición, ¿no? Y bueno, creo que eso se podría comentar fácilmente con otra serie, pero creo que en general también todos lo vemos, ¿no? O sea, tú cuando ves a los políticos, más o menos sabes quiénes tienen un olfato político muy fuerte versus quienes no lo tienen, y también quienes tienen más ambición, ¿no? Digamos, hay el tema también, por ejemplo, que Nadine tiene una ambición clara, ¿no? O sea, digamos, en el caso peruano, también sabe usar más o menos, o sea, el poder que tiene y cómo jugar, porque tal vez allá hay una discusión de poder, se les extralimita un poco y hay una cuestión de cuestionar su legitimidad, pero ya es otra cosa. Y bueno, lo último que quiero decir en ese sentido es, porque soy la única mujer, nada que ver, pero soy la única mujer en la mesa, quiero mencionar que hay un tema bien importante de género en todos los libros, en toda la serie, que es cómo los personajes femeninos, o sea, para estar en el contexto en el que están y en el orden particular de las cosas, cómo se manejan, desafían un montón de roles y de estereotipos, y los desafían, o sea, de varias maneras, ¿no? Tienes a Arya, a Cersei, a Daenerys, a Osha, a Miguel, y es interesante que veas que los desafían de dos formas, porque hay las que los desafían confrontacionalmente, o sea, tienes a Miguel y a Arya siendo realmente comportándose más masculinamente y desafiando todo de una manera directa, ¿no? Y confrontacional, lo que se espera de ellas, pero también tienes a Daenerys, que lo que hace, digamos, sobre todo en la primera temporada, una de sus clientas le explica, ¿no? Le dice, lo que tú tienes es poder real, y le enseña a explotarlo, ¿no? Y eso es lo que hace durante la primera temporada, o sea, su poder puro lo construye a partir del poder real, ¿no? Y es interesante también ver cómo juegan también con lo que esperan de las mujeres en ese orden, también logran jugar y abrirse un espacio y también igual desafiar un poco el que las mujeres estén ahí así nomás. De hecho, la gran tragedia es que la única que cumple los roles de estereotipos de mujeres es Sansa, y es la que peor la pasa, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, creo que eso es un poco, digamos, lo que vería, digamos, que podemos analizar y que creo que nos sirve para reflexionar sobre qué elementos esperas ver, cómo esperas entenderlo. Sí, es una manera bien lúdica de hacerlo, pero que igual te sirve para tener que, porque lo ves y lo piensas, pero te obliga, por tener que relacionarlo con temas concretos, te obliga a dar con ese detalle, qué es exactamente lo que estabas pensando, pero no sabías bien cómo posicionar. En eso te ayuda a pensarlo desde la ciencia política. Es una manera graciosa de verlo. Y bueno, creo que, como Eduardo, creo que se ve bastante el tema de la construcción de los estados y las naciones,
Desde una perspectiva bien individual, que es algo interesante, porque finalmente cuando ves historia lo ves muy desde la perspectiva de los estados. Y creo que, bueno, eso es la pregunta futuro, va a ser esta, ¿va a haber una mayor unión o no va a haber una mayor unión dentro de Westeros con los zombies, con los White Walkers del otro lado? Y por lo menos, o sea, si se intensifica esta amenaza, ¿se va a construir algo? ¿Se va a hacer una unión, una tregua, una alianza que va a apoyar al Nightwatch? Y solamente en otra parte, en la que el Nightwatch lo siente un poco como los cascos azules, ¿no? Todos quieren mandar cuchitos de ayuda chiquititos y esperan cada una de las cosas, pero nadie se responsabiliza por ellos. Buenas tardes. La última vez que vi tanto interés en letras en un debate era a principios de los 80s, en los que debatían eran Javier Ruiz Canseco, de representación de Vanguardia Revolucionaria, Manuel Dana, de representación del Partido Comunista Revolucionario, discutiendo si la izquierda revolucionaria que ellos representaban debía unirse con la izquierda reformista en aras de obtener triunfos electorales. Y la izquierda reformista para ellos era el Partido Socialista Revolucionario, que a pesar de tener la palabra revolucionario en el nombre no era reconocido como tal por estos otros personajes. Me alegro que en todo caso ustedes hoy en día, en la medida en que las guerras y la política les preocupen, sea de manera un poco más lúdica, menos confrontacional, menos radical. Y bueno, refiriéndonos a, o sea, otras palabras que estoy elogiando, no quiero decir que el que no les interese en esos debates sea un momento, creo que probablemente sea lo contrario. A diferencia de mi generación, y en esa época ni siquiera había cable de televisión satelital. Bueno, eso fue una cita de Américo Vespucio, el individuo al cual le debemos el nombre de este continente, que va a parecer algo extraño porque no parece tener relación con el tema. Él está describiendo un animal que ve en el Nuevo Mundo y dice: es una serpiente que tiene patas gruesas, grandes garras, hocico y cara de serpiente, y una cresta cerrada que le nace de la nariz, corre a lo largo del lomo y termina en la punta de la cola. Hasta aquí uno diría, está describiendo una iguana. ¿Cuál es el tema, no? El tema es que le añade una oración que suena críptica. Dice, pero no tiene alas. Y uno diría, si nunca en su vida ha visto una iguana, ¿por qué asume que una iguana debería tener alas? Porque la descripción que él acaba de hacer es una descripción que en el ideario europeo del medioevo corresponde a la descripción de un dragón. Y el dragón tiene todas esas características, pero además tiene alas, cosa que no tenía la iguana. Para que vean hasta dónde hacemos uso de esta asociación, hay un tipo de iguana a la que llamamos dragón de Komodo, ¿no? ¿Qué función cumple el dragón en la historia? Ustedes dirán, bueno, esto es secundario, ¿no? En realidad no, esto es una época como el medioevo europeo, en la cual la principal razón por la que se obedecía a la autoridad era por el miedo. Por eso, cuando ustedes leen, por ejemplo, las primeras páginas del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, describe una ejecución. ¿Por qué una ejecución tenía que ser pública, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué era tan sangrienta, tan brutal? Precisamente porque el propósito no era tanto castigar al culpable como, digamos, intimidar al resto, al público. Y una ejecución pública es una forma de intimidación para forzar la obediencia a la autoridad basada en la amenaza de un castigo terrenal. Pero en el medievo también había castigos sobrenaturales. Los dragones eran parte de los bestiarios medievales, que si bien no son de origen cristiano, son en buena medida asimilados por la Iglesia, y era parte de los instrumentos que se utilizaban para infundir temor y obediencia a la autoridad entre los súbditos. Y el dragón estaba en todos los bestiarios mitológicos, ¿no? Cumplía en ese sentido la misma función que el fuego negro en el infierno. Se hablaba del fuego negro porque algunos decían el infierno no es oscuro, pero hay mucho fuego. Si hay tanto fuego como no hay luz. Bueno, se inventó el fuego negro para justificar la existencia de esta anomalía en el infierno.
como ya no necesitamos intimidar con el infierno a la gente, o al menos no parece ser el caso, ahora el Papa Francisco finalmente ha dicho que no hay fuego en el infierno. Negro o otra índole. Pero el tema es que ustedes dirán, bueno, pero hay una diferencia. En el medioevo no había dragones, en Westeros o en Essos sí hay dragones. El punto, sin embargo, sigue siendo que para que los bestiarios sirvieran como mecanismo de control social, debían ser reales en el imaginario de aquellos a los que se quería ocultar. Si la gente no creía que los dragones existían, no les temía, y por ende no tenía razón para obedecer a la autoridad. Incluso los dragones cumplen una función política. Bueno, en el caso del medioevo más que en el caso de Game of Thrones. Pero además los dragones, los zombies, que no había en el medioevo, ¿sí? Están todos fuera de los límites, de los confines del mundo conocido, como era el caso en el medioevo, ¿no? Digamos, eso ocurría también, repito, en Game of Thrones ocurre con estos sujetos entre diabólicos y muertos vivientes. Lo interesante es que más allá de los confines de Westeros, más allá del norte de la muralla y en Essos, que se llama la otra gran isla, no solo tenemos estos seres mitológicos, sino que todas las formas de organización política que no son monárquicas también están lejos de Westeros, las que no participan en el Juego de Tronos. De un lado están los salvajes al norte de la muralla, que me recuerdan mucho a los bereberes en el norte de África. Cuando ustedes se preguntan de dónde viene el nombre berebere, y lo googlean, el nombre deriva de la arabización de la palabra griega para bárbaros, que era básicamente bárbaros, muy similar a nuestro. Nosotros también tomamos la palabra de los griegos. Para los presuntos civilizados de Westeros, quienes habitan al norte de la muralla, porque no tienen una organización social y política tan compleja, son considerados bárbaros. Pero ellos se llaman a sí mismos hombres libres, igual que los bereberes. El nombre que los bereberes en el norte de África se daban a sí mismos antes de ser llamados por sus conquistadores bereberes, era Imasigen, que significa literalmente hombres libres. O sea, no porque no tengan alguna estructura política, que algunas tienen, sino porque es una estructura sumamente horizontal, no hay grandes jerarquías sociales en general. Y dije hombres libres porque es lo que Imasigen significa literalmente, pero en el norte, digamos al norte de la muralla, en Game of Thrones, son hombres y mujeres libres. Ygritte, que es el ejemplo paradigmático. Ygritte se viste exactamente igual que un hombre de su comunidad y cumple las mismas funciones que un hombre de su comunidad. Marcha y pelea igual que ellos. Y esto es interesante porque históricamente muchos creerán que las sociedades más igualitarias de la historia de la humanidad son las sociedades escandinavas actuales o Nueva Zelanda hoy en día. Y eso no es cierto. Las sociedades más igualitarias, históricamente hablando, eran las más primitivas tecnológicamente, las sociedades de cazadores y recolectores. Porque en esas sociedades todavía no había la división sexual del trabajo que surge recién con la agricultura, que es la que empieza a diferenciar, repito, las funciones sociales entre hombres y mujeres. En las sociedades de cazadores y recolectores, hombres y mujeres realizaban exactamente las mismas funciones, salvo, digamos, parir y amamantar, probablemente, ¿no? Todas las demás eran funciones comunes. Lo único que distingue a ellos un hombre de su comunidad es la biología. Pero la biología no tiene consecuencias sociales mayúsculas, ¿no? Y en ese sentido es diferente a las otras mujeres que ejercen poder en Game of Thrones, porque las otras lo ejercen de una manera mucho más cercana a lo que efectivamente ocurría en el medioevo europeo, y ocurre incluso hoy en día en muchas sociedades. Son mujeres que tienen alguna capacidad de ejercer poder porque son parientes de hombres que ejercen posiciones de poder, ¿no? Catelyn Stark, Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, todas son mujeres astutas que son capaces de planificar políticamente, pero que probablemente no hubieran podido hacer uso práctico de esa astucia de no haber nacido en las familias en las que nacieron. Y en ese sentido no subvierten los roles de género tradicionales, pese a ser mujeres ejerciendo influencia política. Y en Westeros se acerca más a esa posibilidad, o se va a acercar, presumo, es Arya, ¿no? Que desde la primera temporada
rompe con los roles de género tradicionales cuando sigue una niña, no solo mujer, sino niña, o sea, mujer menor de edad, quiere aprender a usar la espada, y que paradójicamente termina siendo vestida de niño y se le corta el pelo para salvarle la vida, pero ella está perfectamente contenta con esa apariencia. Cuando ya está fuera de peligro la mantiene. Pero no diría que es el caso, y ahí no lo había considerado, pero es el caso de Brienne, ¿no? En donde la impresión que ella me da es más bien que, consciente de que todo aquello que es socialmente considerado valioso en su comunidad está asociado a la masculinidad, quiere ser, usando la jerga de la Sudáfrica del apartheid, un hombre honorario. En el apartheid, cuando empiezan a llegar funcionarios de Toyota japoneses que no calificaban como blancos, para poder vivir en barrios blancos eran declarados blancos honorarios. Bueno, la política racista de Sudáfrica. Bueno, Brienne parece más bien querer ser un hombre honorario. Y no parece haber rastro de feminidad en ella. Arya, en ese sentido, podría representar algo más interesante, en el sentido de que, sin dejar de ser mujer, busca romper los roles de género tradicionales. Más allá de Westeros también está, no sé si se pronuncia Car o Clark, que, como dice el rey de las especies, es la más grande ciudad que jamás haya existido, que jamás existirá. Es el único lugar claramente, digamos, opulento en Game of Thrones, pero esa opulencia va de la mano de la indolencia. El rey de las especies, que es el que más interactúa, salvo por que finalmente la traiciona con Daenerys, básicamente la pregunta que siempre se formula es: ¿qué gano yo en esto? ¿No? Es lo único que le importa. Y ustedes dirán, vaya ética la de Quark, pero retrotrayéndonos en el tiempo al siglo XVIII, porque en el medievo Quark probablemente, o Quark, era, digamos, una ciudad pecaminosa, digamos, culpable de haber quedado mortal de avaricia. Pero en el siglo XVIII surgen pensadores como Montesquieu que se preguntan: la razón parece ser incapaz de contener las pasiones humanas. De hecho, Hume, en la misma época, dice que la razón es la esclava de las pasiones. ¿Cómo podemos, por ende, contener las pasiones destructivas del ser humano? El orgullo, fundamentalmente. No hay pasión más volátil que un orgullo herido, un orgullo henchido de autosatisfacción, perdón, de vanidad. Y la respuesta que dan es: hay una pasión que es relativamente inocua, basada en el cálculo, que es la pasión por el interés material, por ganar más que los demás. Y esa es la pasión que desarrolla acá, que además es no solo la única sociedad, una de las pocas sociedades no monárquicas en toda la historia, sino además es la única que tiene un consejo de gobierno. Ustedes dirán, pero es un consejo compuesto solo por gente de la élite, descendientes de nobles, sacerdotes o hechiceros, sea lo que sea que esas cosas eran, esos sujetos que no estoy seguro que fueran humanos, ¿no? Pero además comerciantes, mercaderes, como el rey de las especies. Eso claramente no es democrático, pero los 13, como se dan en llamar a sí mismos, son el primer paso en una de las rutas hacia la democracia que ustedes encuentran en el libro de Robert Dahl, Poliarquía. Uno de los caminos, según Dahl, el más lento, pero el más seguro hacia la democracia, es cuando el poder de un rey es, digamos, dividido o es compartido con otros miembros de una élite, no necesariamente noble, como es el caso de un caso, que no son nobles todos, y además, digamos, se crea un consejo consultivo de 13. Es algo así como la Carta Magna en el siglo XIII, en donde el rey Juan Sin Tierra abdica parte de sus prerrogativas como rey para, en favor de un consejo de nobles. Daenerys también está fuera de Westeros, pero ella sí participa del Juego de Tronos, ya se ha hablado de ella. Y claro, uno suele decir los políticos buscan siempre el poder y eso es una verdad de perogrullo. Pero Daenerys es el ejemplo de cómo los políticos pueden buscar el poder de distinta manera, obtenerlo de distinta manera y ejercerlo de distinta manera, ¿no? Buscando con criterios básicos de justicia y buscando la abolición de la esclavitud.
lo cual además es políticamente conveniente para ella, como mencionaron Eduardo y Gabriela. Digamos, aquí ella demuestra otra fuente de obediencia, que es, se obedece porque se considera legítima. Como derecho a gobernar porque es justo. No solo porque es capaz de influir, pero porque se basa en la protección. Ahora, yo sugiero que en la lectura de la historia política de la humanidad, la posibilidad honesta para los planes de Neris, y no he leído nada del libro, solo me baso en la serie, y es, su imperio es un poco como el imperio islámico en un principio, que era visto como un imperio benigno, porque el imperio islámico, a medida que conquistaba otras culturas, las respetaba, permitía que si eran cristianos y judíos al menos, esas comunidades podían seguir ejerciendo profesando su religión, seguían gobernándose de acuerdo a sus reglas ancestrales y se mantenían sus autoridades. La única diferencia era que ahora tenían que pagar tributo a una monarquía islámica. ¿Cuál es la diferencia con Daenerys? Es el hecho de que ella no está... ¿Por qué los musulmanes, dicho sea de paso, hacían esto? Tal vez porque eran buena gente, pero yo creo que fundamentalmente no solo por su bondad, sino por el hecho de que esa era la forma más fácil de consolidar lo conquistado para seguir conquistando nuevos territorios. Y es de manera adecuada, porque ya no las estructuras de poder que existían en esas comunidades, y de hecho mata físicamente a los amos. Y lo que deja acá son esclavos que no solo tienen ni sobre esta guardia que identifica a los amos. Para terminar con la guerra de puestos las relaciones internacionales, que diría que lo único que cuenta son las relaciones de poder. Esto lo voy a terminar en la siguiente presentación porque ya se me está acabando el tiempo. Pero yo diría que en realidad, y claro, si el realismo cree que los liberales son ingenuos en política internacional, ya que la serie se llama Juego de Tronos. En el dilema del prisionero, los actores racionales y egoístas, por ser racionales y egoístas, no cooperan, y por no cooperar terminan peor que si hubieran cooperado. En otras palabras, si hubieran sido menos racionales y menos egoístas, hubieran podido cooperar y hubieran terminado mejor que como terminan por ser buenos realistas, ¿no? Terminaría diciendo que la neurociencia además indica que efectivamente los seres humanos, por razones evolutivas aparentemente, tenemos naturalmente un sentido de justicia y de cooperación con el prójimo. No es lo único que tenemos en nuestro acervo biológico, también tenemos intereses distintos y también somos capaces de generar conflictos, pero esa tampoco es toda nuestra naturaleza. De réplica, es el mismo orden. Sí, voy a ser breve porque había preparado lo que dije, si no tengo mucho más. Pero alguna respuesta a lo que han dicho los Farid y Gabriela, y posiblemente el análisis tenga problemas manteniendo su control posterior, pero tiene dragones también, está muy claro. Soy hincha. Lo segundo sobre legitimidad, muy interesante lo que dijo Gabriela, ¿no? La economía no está muy presente en la serie. Yo tampoco he leído los libros, así que no hay spoilers de primero. Pero sí uno siente que está tratando de saber más en qué se basa esta legitimidad o
esta estabilidad de alguna de las familias, ¿no? No tiene que quedar claro, tenemos atisbos de qué actividades económicas hacen y por qué lo quiere la gente, hay algunos atisbos de además populismo, ¿no? Cuando se reparte pan a los ciudadanos de Food Landing, pero vemos básicamente que es un poco egoísta, ¿no? Hay que saber más en qué se basa su legitimidad el nivel económico, pero algo que tampoco está, que hay en cuenta con lo que dice Gabriel, no hay mucha religión. Está por ahí en algunos momentos, se menciona en la escena tan polémica esta de la violación de este capítulo. Se menciona cierto respeto a las reglas religiosas, pero básicamente lo que tenemos son élites que instrumentalizan la religión. No es que vivan piadosamente respetando las reglas de esa religión, ningún tipo de moralidad al momento de tomar decisiones frente a sus enemigos o incluso los miembros de su familia, en varios casos. No está muy presente la religión, por más que pareciera que tiene una función más general hacia el pueblo. En algunos capítulos hay un poquito de religión, pero no mucho, y eso es un tema básico también. Algo sobre lo que dijo Farid también, sobre los pactos, ¿no? Por un lado, como dice él, hay una lección antirrealista, es decir, miren estas élites brutas que no pueden llegar a hacer los acuerdos básicos para evitar este tipo de guerras sin sentido y llena de venganzas y producidas por lo que es evidente un par de 2 o 3 disfuncionales que no pueden pensar bien, como el rey Joffrey. Un poquito de mayor sentido común podría llegar a calmar las aguas en ciertos puntos, ¿no? Y sin embargo en la guerra, pero también hay un mensaje antirrealista, creo yo, en algunos de los capítulos, porque no es que se esté diciendo en este juego no hay reglas, todas las reglas pueden ser rotas. Hay lo que podríamos llamar una especie de expertos, o los expertos en relaciones internacionales son ellos, pero es una suerte de liberalismo defensivo, digamos así. La idea de que realismo no puede ser, o de un realismo moderado, en el cual no puede ser casos de corto plazo. Vemos en la serie también cómo las decisiones de corto plazo producen costos altos, ¿no? No respetar los pactos por una ventaja momentánea o por una pasión puede dar lugar a consecuencias peores. Rockstar es el mejor ejemplo. Vive el amor, me caso con la doctora bonita y que me roba el corazón y luego termino muertos todos, ¿no? Porque no respeté el pacto de matrimonio con una familia determinada. Entonces también hay un mensaje, me parece, en varios puntos de la serie, de que no es un realismo a lo bestia, que vale todo. Muchas veces cuando vale todo, más bien perdemos de vista el mediano plazo y ser agentes confiables en un juego que requiere cierta confianza con nuestros aliados, sin la cual no lo vas a poder ganar. Si rompes esa confianza tomando decisiones en beneficio tuyo cada vez que te convenga, si no acudes en ayuda de un aliado, por más que pueda ser costoso, probablemente nadie más quiera hacer alianzas contigo, y eso también está presente en el libro. Entonces, no es solamente un mensaje no realista por el barajuste de la guerra, sino también hay un mensaje de, en estos juegos, en mediano plazo también cuenta que hay ciertas decisiones que pueden ser costosas momentáneamente, pero cuyo costo sería mucho mayor si es que no te das cuenta que puedes quedar descalificado como un aliado responsable, como alguien que puede ser confiable. Y sin embargo, también vemos en algunas ocasiones cómo se rompen los pactos en situaciones particulares, ¿no? De nuevo Daenerys cuando manda a quemar al pueblo de los esclavos, ¿no? No es solamente conscientemente rompe un acuerdo que habían llegado porque considera que no es una persona digna de ese acuerdo, en base también a lo que ella está diciendo de ella sin saber que habrá vivido. Nada más. Bueno, creo que tengo comentarios bien breves. Digamos, sí, resumir un poco todo el tema de la legitimidad y que en su momento Eduardo también vio que no habría que ver cómo se comporta la ley hacia adelante y luego que también ve este tema de lo que está dejando detrás. Y creo que va a ser bien difícil, o sea, no sé, lo que uno esperaría por lo menos es que sea bien difícil que cambie cómo se está haciendo las cosas, porque finalmente su legitimidad la tiene por eso, ¿no? O sea, la legitimidad que ha ganado ahora, en el momento en que ella
como dice Eduardo, rompe las reglas y cambia lo que va a ser la legitimidad y pues una autoridad legítima. Para mantenerla, va a tener que continuar con eso o tendría que, digamos, generar un nuevo tipo de legitimidad y generarlo con las mismas personas es algo bastante costoso y difícil de lograr, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido debería comportarse más o menos igual a lo que se ha venido comportando hasta ahora. Y sobre lo de la religión, que es cierto que no está muy presente, yo esperaría también que vayan surgiendo algunas cosas por el tema de Melisandre y su tema con el único Dios. Lo demás porque también han empezado a tener una presencia ya dentro, digamos, de Westeros, Brothers Without Banners, que también tienen un tema religioso más o menos fuerte de por medio. Y siguiendo también esto de las decisiones de corto plazo, las decisiones de largo plazo, me parece que algo interesante es tal vez compararlo, o sea, también el tema no solamente de las decisiones, sino de quién es su mensajero también se convierte en algo importante, ¿no? Porque cuando el caso que se hace con los Frey lo hace Catelyn, no lo hace Robb, y supuestamente tú, digamos, para tener ese tipo de diplomacia que va más por los canales alternos, digamos, no entre los reyes propiamente o las autoridades propiamente, que se hace más o menos con frecuencia en las relaciones internacionales, se supone que tu emisario es un interlocutor válido que debe cumplir después sus promesas, ¿no? O sea, por ejemplo, pasando en un caso de la realidad, digamos, en su momento con Israel y Palestina estuvieron, no sé, digamos, de llegar a un acuerdo, pero lo más cerca que han estado en todo caso, después durante los acuerdos de Oslo, se hizo durante un año, bueno, Farid sabe más detalles, pero durante bajos entre emisarios de los dos gobiernos, ¿ya? Y en ningún momento se reunían los gobiernos propiamente, porque justamente hubiera causado, digamos, mucho revuelo y hubiera podido hacer que se realmente el tema, o sea, que no se separen el espectro de la decisión, no a tomar decisiones de corto plazo, sino que casos como el de Robb también estás quitándole la legitimidad que tienen los emisarios para decir algo que no sé, que también es algo bien fundamental para las relaciones internacionales, ¿no? Que tú deberías esperar que si hablas con alguien, pues, esa persona pueda cumplir, ¿no? Y nada, sobre, bueno, lo de Brienne y Arya, creo que sí hay cierto tema de que Brienne ha dejado de lado sus prioridades, se convirtió en un hombre, pero finalmente también, o sea, es un desafío a lo que se esperaba de ella en particular, finalmente, ¿no? Pero bueno, relacionando eso un poco con la realidad, creo que en general, hasta ahora, hay un problema serio con las mujeres en puestos de poder y la idea de que dejan bastante de lado las características que se ven más femeninas en ellas, ¿no? Creo que no es casual, digamos, que en su momento una de las líderes más importantes del mundo occidental, como Margaret Thatcher y todo lo que ella, como simbolismo que creaba, o sea, realmente no era pues la chica femenina de al lado, ¿no? O sea, estaba bien alejada de esa imagen. Y en general creo que es algo que todavía nos cuesta mucho superar, nos cuesta, o sea, como lectores, como políticos, como todos, es una barrera que está ahí presente y que todavía cuesta mucho, ¿no? O sea, si no se imaginan en el imaginario, o sea, es como Lisa Rice, es Hillary Clinton, no son particularmente femeninas, las características que resaltan no son las femeninas, sino más bien es la fortaleza, cosas que históricamente están mucho más relacionadas con los hombres, ¿no? Pero que no significa que ellas tampoco, o sea, que no significa que lo que hacen y haber llegado a donde lleguen estén contribuyendo a romper barreras que estaban ahí por el techo de cristal, ¿no? Bueno, en esos momentos en los que tengan el papel lleno de preguntas llenos, los depositáis van a estar en los costados, escribiéndolos, ¿sí? Porque luego toca la etapa de preguntas. Entonces, para que preparen. Vamos a pasar una nota diciendo que hemos hablado de Tyrion. Y yo ofrecí en las redes sociales verificar el chat. Aclaré que me refería a Tyrion Lannister y no al Chato Barraza. Pero hay una cita que lo pinta de cuerpo entero y explica en buena medida por qué es tan buen personaje.
Cuando acaba de ocurrir la batalla con los Baratheon, uno de los Baratheon, el único que es Stannis, el único que es monoteísta, y él en buena medida fue el que lideró la defensa de la ciudad y la salvó de caer. Nadie le reconoce eso, pierde el puesto de consejero del rey una vez terminada el combate, está tirado en una cama, vendado, digamos, con cicatrices, y su pareja le dice: ¿qué te ata aquí? Vamos. La respuesta que da es genial, ¿no? Él dice, o ella le dice: no, tú no perteneces a este lugar. Él dice: yo pertenezco a este lugar. Esto es en lo que soy bueno, en persuadirlos, en ser más astuto que ellos. Esto es lo que soy y me gusta más que cualquier otra cosa que haya hecho. Esa es la declaración de un político ambicioso. O sea, solemos pensar que, digamos, hay quienes tienen una visión polar de los políticos, como en el machismo hay una visión polar de las mujeres, ¿no? O es madre abnegada o es una tardía irredimible y no parece haber punto medio. El político o es, digamos, digno de la canonización y por ende no es muy buen político, como Paniagua, es admirable pero no es buen político, porque solo piensa en el bien común, o el político es un ser inescrupuloso que busca enriquecerse a costa del ejercicio del gobierno, y ahí sí prefiero citar ejemplos que a juicio. Esto es una forma intermedia. Hay un elemento de ambición. O sea, los políticos se dedican a eso porque algo los motiva a hacerlo. La ambición es fundamentalmente parte de eso, pero normalmente la ambición, digamos, puede tener múltiples motivaciones detrás. La explicación de Tyrion es de las más sensatas que he oído sobre por qué a alguien le interesa dedicarse a la política. Sobre lo que decían Eduardo y Gabriela, ¿no? Thomas Ciro y Daenerys, el tipo de ejército basado en personas libres que forman, no puedo decir hombres, que son básicamente hombres en este caso, para que vean que esto tiene, digamos, referentes históricos. Napoleón, la grandeza política de Napoleón, el hecho de que creó el primer ejército de ciudadanos en la historia de la humanidad, el primer ejército que no estaba compuesto fundamentalmente por mercenarios, que a la primera de abajo, cuando no le pagan o la guerra se está perdiendo, abandonan las filas. Solo un ejército de ciudadanos, un ejército capaz de producir con su barco, en donde la idea está de que estoy dispuesto a morir antes de permitir que el enemigo capture el emblema nacional, ¿no? Eso solo lo hacen soldados que pelean por una patria. Y no es casual que la Marsellesa empiece diciendo a los hijos de la patria a la hora de gloria arribada. Y es la razón por la que no ocurre lo que Hobbes pensaba que debía ocurrir en un ejército basado en un contrato social. Yo le debo lealtad al rey si el rey es capaz de protegerme, pero si el rey está perdiendo la guerra ya no es capaz de protegerme y por eso ya no le debo lealtad. Bueno, eso es lo que hoy en día llamamos traición a la patria, y eso se sanciona en muchas partes del mundo con la muerte. Los ejércitos de hombres y mujeres libres, en la medida en que sea aplicable el término libres, son mejores ejércitos. Son un único tipo de ejércitos que pelean por alguna convicción. No es el único, pero en Game of Thrones son el único. Dicho sea de paso, hay una cita de Cersei, para que vean que conozco las citas en el foro de los alumnos de Time, con el que estoy en desacuerdo, ¿no? En el Juego de Tronos es algo así como en el Juego de Tronos se pierde o se gana, no hay opción intermedia. Esa es la visión realista suma cero de la política. Lo que gana uno lo pierde el otro. Y cualquiera que sepa un mínimo de teoría de juego sabe que también hay juegos de suma positiva en donde todos pueden ganar uno. Pero peor aún, o mejor aún, dependiendo de cómo lo vean, hay también juegos de suma negativa, en donde todos pueden perder. Y yo creo que las guerras en el Juego de Tronos parecen ser de este tipo. Y termino diciendo algo que es lo único que probablemente podría terminar redimiendo a los involucrados en esta guerra. Las amenazas comunes suelen unificar a los antiguos enemigos, ¿no? Y esta amenaza que parece cernirse sobre Westeros proveniente del norte de la muralla, posiblemente genere algún tipo de alianzas entre actuales enemigos para combatir una amenaza común. Pero como dice la teoría de relaciones internacionales, la unidad contra un enemigo común no es la única alternativa.
hay también alternativas como decidir que los del norte, son los que están más cerca de la amenaza, se asuman la mayor parte del costo de defender al oeste de esa amenaza, y yo, en la medida en que ellos derroten la amenaza, puedo estar seguros en las áreas. Un soldado, o sin perder un soldado, va a estar una moneda en la defensa común. Entonces, lo interesante va a ser ver cómo esta amenaza común que parece estarse acercando al mundo de la muralla genera reacomodos políticos y nuevas alianzas entre los actores actualmente en guerra entre sí. Quería preguntarles si todos tienen etiquetito de Paritae con una numeración, ¿sí? Pero lo que pasa es que al finalizar el conversatorio vamos a hacer un sorteo de la isla de Paritae, así que el que lo tenga, por favor, nos avisa. Gracias. Empezamos con fotografía. Son preguntas, algunas difíciles, otras más fáciles. La primera que es más fácil para mí, ¿qué personaje considera que sería el mejor rey? Solo vería más tiempo, creo que Tyrion podría ser el... Pero no lo quiere, es un problema. Y Daenerys tiene dragones. No más poderoso. Y que no sé. Digamos que son buscando picar la lengua, como si trasladas a la realidad peruana el escenario de Juego de Tronos, ¿cuál sería el rol de Daenerys? ¿Con qué personaje le encuentro más cercano? ¿La Khaleesi o Cersei? Te voy a evitar juicio, pero no sé, yo todavía la veo más como esa consejera, pero todavía una pena. Más que mujer, como personaje femenino, la veo más cercano al asesor de Robert Baratheon, que buena gente, no le va bien, algo así. Tiene que trabajar, tiene que hacer un trabajo duro con su asesorado. ¿Qué régimen político podrías adoptar los pueblos liderados por los Inmaculados? Va a ser complicado, ¿no? Porque obviamente son aristocracias, esos amos, los esclavos ni siquiera eran considerados un peligro. ¿Qué vas a adoptar ahí? ¿Qué base puede tener? Va a haber mucho resentimiento, muchas tensiones. Como dice Farid, un grupo de esclavos que nunca se han autogobernado. Me imagino que mucho dependerá de qué tantas reglas va a cambiar. En la narrativa de la serie probablemente todo sea bonito, ¿no? La libertad y la libertad. Pero habría que ver qué reglas vas a establecer respecto a la participación política, qué implica ser libre, ¿no? Somos libres, ¿qué es eso? ¿Le da derecho a propiedad? ¿Le da derecho a qué? Hasta ahora no sabemos eso, ¿no? Son las preguntas difíciles de la estabilidad de un régimen que su consejero le dice, ¿no? A Daenerys, sería mejor que no los maten, porque ahora también tienen gobernantes sobre ellas. Dice, bueno, justicia, ¿no? Si mataron a 143 o 144 esclavos, también matan a 144 años, ¿no? ¿Y qué va a quedar de eso? ¿Va a mantener la capacidad productiva del reino si es que los esclavos toman control del dinero? Bastantes preguntas abiertas que yo no puedo responder. Me imagino que lo que va a buscar es un régimen mixto, ¿no? Que no sea tan revolucionario como suena. Somos todos libres. Más bien buscar preservar algunas instituciones anteriores e introducir una participación política de los esclavos. No sé me imagino que los guionistas tienen cosas más interesantes que hacer, que estar pensando estas cosas, ¿no? Lo van a resolver rápido antes que preocuparse más por quién muere y quién viene aquí, ¿no?
¿Cómo podemos relacionar al príncipe de Maquiavelo con la formación de los ejércitos de Daenerys? Bueno, un poco lo que he dicho, ¿no? Maquiavelo critica mucho los mercenarios, la construcción de cierta identidad que te siga, de la gente que está contigo tenga algo en juego respecto a lo que tú le das, en este caso es haber roto la esclavitud, no es el típico mercenario que te puede abandonar. Ojo, lo que es interesante es que estos ejércitos de esclavos, estos tipos que los formaban, casi que los cosechaban, que los vendían como fieles, porque no tenían ambición, iban a obedecer, casi como que son mercenarios pero perfectos, porque no tienen ningún tipo de ambición. Ella juega a otra cosa, quiere hacerlos, sabe que no solamente los va a hacer más fieles que ella, sino que además le sirve para acumular poder por lo que vaya pasando. Entonces, de hecho, el juego de cálculo puede que lo haga de buena gente, pero también hay un cálculo interesante que se vincula a estas críticas de Maquiavelo a los mercenarios. Y si no hay una forma, no hay cierto populismo en su forma de crear Estado, sí, lo hemos asociado, ¿no? Es una promesa de incorporación política que tiene algo interesante, vinculándolo a lo que fueron los populismos latinoamericanos, que frente a estados que tenían las clases altas con riqueza o militares, sus armas eran la incorporación de sectores urbanos, obreros, pero no necesariamente, luego había populismos más rurales para tener peso político, ¿no? Y de hecho hay algo de eso en Linares, ¿no? ¿Qué opinas sobre la justicia como legitimidad de un Estado en relación con Daenerys ejecutando los amos? Porque Robb perdió legitimidad al ejecutar a un miembro de su ejército. Difícil pregunta, pues hoy en día nos gustan los puertos, nos gustan ese tipo de decisiones, pero un poco lo que está haciendo el guionista y el escritor de los libros es decir que en guerra tienes que mantener un balance complicado entre ser justo, en el sentido de perdonar, y también ser justo en el sentido de no verte como débil, ¿no? Supuestamente Robb Stark pierde, por eso yo no sé si pierde con eso, ¿no? Él considera que tenía que hacerlo para mantener cierto nivel del ejército. En el caso de Daenerys, es claro que tiene que lanzar un mensaje a al nuevo grupo que ha acogido. No puede mostrarles que esto fue una promesa solo de pasadita. Tiene que mostrarles que él está comprometido en castigar también a los amos por la forma en que los han tratado y opta por esta muerte. Es una pregunta complicada. Felizmente en muchas de nuestras sociedades y comunidades no tenemos que tomar ese tipo de decisiones tan directas sobre la vida. Difícil estar en la posición de los actores, pero qué hacer en ese momento para lo que puede ser el bien posterior de la gente bajo la cual tiene responsabilidad. Nada más. A ver, ¿cómo definiría la personalidad política de Tyrion Lannister? Ya que en un inicio es un personaje vicioso, después ya es vicioso. Y bueno, surge una lucha interna dentro de él. Creo que, bueno, Farita definió muy bien, pero además una de las cosas que no mencioné, porque ya iba a ser un poco largo, pero es esta cita de Isaiah Berlin, que la mencioné de pasada, ¿no? Pero que es que el político puro tiene un sentido de la realidad único, ¿no? Que es lo que le permite saber, digamos, qué cabe con qué puede hacerse, en qué circunstancias, y qué no, y qué métodos van a ser útiles, en qué situación y en qué medida. Y todo esto lo sabe sin necesariamente saber por qué lo sabe o qué es lo que sabe, simplemente lo hace, ¿no? Y creo que Tyrion, dentro de toda la realeza, tiene un sentido de la realidad único. No solamente, digamos, en el término más político que decía Farid, que realmente sabe qué hacer y cómo hacerlo, sino, o sea, realmente tiene una percepción única de lo que pasa, es el único que se da cuenta la mayor parte del tiempo de lo que está pasando y por qué está pasando y qué es lo que hay que hacer en el sentido de que están alienando a la población de King's Landing o incluso las cosas que está planeando Cersei se da cuenta él antes que otros. Y bueno, el único similar, digamos, en ese sentido creo que es Varys, ¿no? Porque incluso Littlefinger tiene menos de esa intuición. Pero además, o sea, es único porque se viene de la nobleza y él tiene ese sentido de la realidad, porque hay ese momento en que creo que no me acuerdo bien cómo viene, pero tanto a Jon Snow como a Bran, cuando están sufriendo, digamos, por su situación, ¿no? Uno por ser un bastardo y el otro por lo que le pasó,
y él siendo, digamos, un enano y que podría haberse, digamos, abogado en las penas con ellos, les dice que, bueno, más o menos son unos engreídos, ¿no? O sea, que han nacido a la nobleza en un contexto particular, o sea, como si no hubieran nacido en esas casas, en verdad, sus vidas hubieran sido mucho peores, ¿no? Entonces creo que es un gran político porque además tiene eso, ¿no? Es el único que realmente parece entender la realidad por lo que es dentro de la realeza. Creo que algo de eso tienen también las mujeres Martel, ¿no? Tanto la abuela como, no me acuerdo el nombre de la... que también me parece interesante, ¿no? Bueno, después, respecto a la economía, que al final el ganador es quien paga las cuentas, creo que, no me parece que estoy segura de que paguen las cuentas siempre el ganador, o sea, creo que, de hecho, muchas veces las apuestas en las guerras es que si logras anexar, logras ser victorioso y anexar ciertos territorios o anexar ciertas poblaciones, lo que vas a ganar justamente son recursos que te van a permitir eventualmente, o sea, si es que estás en algún tipo de deuda, cubrirla, digamos, pero además te van a generar mayores recursos de los que tienes. De ahí, esa pregunta me pareció también bien chévere. ¿Cómo rompe Sam el paradigma de masculinidad, ¿no? Dentro de la Guardia de la Noche? Bueno, definitivamente, obviamente lo está rompiendo, ¿no? O sea, en general, no solamente en la Guardia de la Noche, sino en general, creo que en todo ese mundo es el único, bueno, no el único personaje, pero tiene ese personaje masculino que tiene más bien todas las características un poco más femeninas, ¿no? De ser un poquito, de tener esta cosa de cuidar, ¿no? Y de brindarles cuidados a las personas que lo necesitan, a los niños, a las mujeres. Creo que también Bran rompe un poco con eso, ¿no? Y que va a ir rompiendo también más a lo largo de que pase el tiempo algunas de esas cosas, finalmente por lo que le pasó, pero además por su conexión con las cosas más místicas también vamos a ver un personaje que va a romper un poquito con esa idea de que tienen que ser fuertes, ¿no? Para lograr cosas. ¿De ahí en qué sentido Ron no capitalizó las oportunidades? Bueno, creo que ahí había un momento en el que estaba ganando, la verdad no recuerdo también los detalles como una cosa estratégica, pero que pudo avanzar un poco más, y en verdad funcionar como con sesgar a Casterly Rock. O sea, la idea era que tenían que forzarlos a negociar, ¿no? Porque lo que sí quería la independencia obviamente no quería una victoria absoluta de todas sus batallas, lo que necesitaba es simplemente posicionarse en un momento particular y mostrarles el paso que era lo que le daban los Frey para poder generar suficiente presión para que lo dejen independizarse, porque ojo, él no quiere conquistar el trono de hierro, no es lo que quiere es independencia. Entonces, desde esa posición, su estrategia debió haber sido otra, podría haber sido mejor capitalizar las victorias que ya había tenido para continuar simplemente presionando a Casterly Rock para que se sentaran a negociar con ellos en la independencia. Finalmente, ¿cuál va a ser la estrategia de Daenerys para recuperar el trono de hierro? Teniendo en cuenta que no tienen economía para mantener y desarrollar un ejército de esclavos y el tiempo necesario que demorarían en crecer los dragones. Pues mencionando a los dragones, creo que es eso, ¿no? O sea, no, el tema de los dragones es eso, ¿no? Es que justamente cambian el juego. No, o sea, más allá, digamos, de que Daenerys aparte haya cambiado el juego de la legitimidad, el gobierno, la autoridad, el punto es que los dragones cambian el juego. No, en algún lugar vi algo así como que eran como la bomba nuclear, ¿no? O sea, como que el que tiene cambia el juego. No creo que sea tan así, porque además, bueno, hemos visto ya en esta temporada que no son particularmente domables tampoco, ¿no? O sea, que también va a entrar a jugar cómo lo pueda manejar, pero definitivamente que se diferencia, tenía un conjunto, ¿no? Cuando describió todo el tema del imaginario de la población, del bestiario, ¿no? Que se escuchaba en la Edad Media, esa ventaja es una ventaja estratégica muy fuerte. No, o sea, no necesariamente tiene que usarlo, no necesariamente tiene que tener una estrategia que gane, o que lo use para... Con que pierde un pequeño pueblo, tiene en verdad todo el tema de cómo lo imagina la gente y la población y el miedo que genera eso para tener una posición, digamos, privilegiada y poder ganar, ¿no?
Bueno, la primera pregunta es, ya todos opinan del rol de Tyrion como su papel político. Lo primero es que creo que es más parecido al príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que conoce bien las reglas de la política, sabe aplicarlas, tiene escrúpulos, a diferencia de la mayoría de los políticos en Westeros y en el mundo real, porque eso se demuestra sencillamente cuando demuestra compasión por los débiles, que no puede ni hacerle daño ni hacerle favores ya, con su poder, al que intenta salvar estando él a punto de ser juzgado con la posibilidad de ser condenado a muerte. O sea, tiene principios, pese a todo, tiene límites en su conducta. Pero además creo que entiende que tener límites en la propia conducta lo hace a uno predecible como actor ante terceros. Una de las razones por las que Joffrey termina muriendo es porque todos querían matarlo. Era tan despiadadamente cruel, una crueldad tan sin sentido que todo el mundo le temía. Nadie podía contar con él con variedad. Mañana podía también desquitarse contigo. Creo que eso es algo que entiende Tyrion, pero tiene un gran efecto. Los grandes políticos tienen generalmente, no necesariamente, y a veces también los grandes lunáticos tienen grandes causas. Daenerys es la promotora del abolicionismo, que es la garante de la libertad de los esclavos. Stannis es el promotor de una nueva fe, según él y sus partidarios, la verdadera. Y ellos tienen una ventaja, en la medida en que sus seguidores crean en estas doctrinas, van a estar dispuestos a pelear hasta la muerte por ellos, cosa que no van a hacer los mercenarios por sus respectivos reyes, ¿no? Y eso es algo que ellos no tienen mensaje alguno, ¿no? ¿Qué papel representa Stannis Baratheon en el Juego de Tronos? Sería uno más de los contendientes por el reino si no fuera por lo que acabo de decir. Dice ser el portador de una verdad universal, el portador de la palabra del único Dios verdadero. En la medida en que convenza a gente de eso, va a tener gente dispuesta a financiar su campaña y a pelear por él. Habrá que ver a cuántos convence, yo espero que no muchos. Bueno, ¿qué opina de hacer un símil entre los dragones de la serie y las armas nucleares? Como diría un buen realista, los dragones podrían ser probados en combate. Las armas nucleares sí. Pero los dragones podrían ser probados de la misma manera en que Estados Unidos probó las armas nucleares. Para derrotar a Japón, en lugar de lanzar todas sus armas nucleares sobre el ejército japonés, lo que hizo fue lanzar solo 2 de ellas sobre 2 ciudades menores de Japón. Siguiendo la regla de Sun Tzu, trata de doblegar a tu enemigo usando la menor violencia posible. O sea, trata de que hagan lo que tú quieres sin tener que incurrir en un gran costo y sin generar odios imperecederos. Hoy en día que los bombas nucleares son suficientes para lograr eso. Entonces, un poco lo que decía Gabriela, usar los dragones para infundir miedo con ataques específicos. Acá no entra a tallar esta discusión de cómo sería una guerra nuclear, porque a diferencia del mundo de hoy, donde más de un país tiene armas nucleares, y nunca ha habido una guerra entre ellos. Por eso me acuerdo que cuando un militar le decía a un académico, usted no sabe de guerras, el académico le respondía, general, yo he peleado tantas guerras nucleares como usted, ninguna, ¿no? Pero acá el monopolio de los dragones, por ejemplo, tiene un actor, y no se fabrican dragones a diferencia de armas nucleares, salvo darle en el cuento un huevo, como pasó a Daenerys. Lo que no recuerdo es la historia de cómo desaparecieron los dragones, porque ya habían existido en el pasado en la historia, ¿no? Y si desaparecieron y aquellos que los controlaban ya no gobiernan, de repente no son armas tan decisivas. La otra es, respecto a lo que dije de que la amenaza más allá del mundo puede unificar a los que pelean en el Juego de Tronos, más 2 preguntas van en el mismo sentido, es decir, Daenerys podría significar eso. Primero, porque tiene una ventaja militar estratégica de los dragones, eso no está en la pregunta, porque presumo que eso va. Y segundo, porque es una amenaza para el sistema esclavista. Todos tienen esclavos, si no me equivoco, en los Westeros. Daenerys tiene un mensaje claramente antiesclavista. Todos podrían verla como una amenaza. Como todas las monarquías europeas vieron a Napoleón como una amenaza, por su mensaje republicano. Entonces tal vez se unan en contra de ella como se vieron en contra de Napoleón los reyes europeos. Supongo que también cabe dentro de lo posible, pero
repito que Daenerys tiene el problema. ¿No? Gente que no tiene esclavos en los tratan como si fueran esclavos, ¿no? Realmente, ese tipo que cuenta, que está con Stannis Baratheon, que cuenta cómo una mierda pasaba por la puerta de su casa, digamos que la vida de los siervos no es muy distinta de la de los esclavos. Y entonces, de paso, hay un estudio interesante de un tipo que ganó el Nobel de Economía diciendo que los esclavos del sur estaban en una época mejor alimentados que los obreros libres del norte de los Estados Unidos. Porque en el caso de los obreros libres, cuando la economía iba mal, podían pedir. En el caso de los esclavos, son tu propiedad en las buenas y en las malas, los tienes que alimentar en las buenas y en las malas, ¿no? A un obrero lo pides y él no tiene responsabilidad sobre su suerte. Va en el sentido nuevamente de que a veces hay cosas que pueden ser tan malas como la esclavitud. La última pregunta era en el mismo sentido, ¿no? ¿Podría haber una alianza contra Daenerys? Lo que la respuesta es sí. Y a todos ustedes aquí que han asistido a este conversatorio y los que nos han seguido en esta red de canales de Internacional Cristianas. En estos momentos vamos a hacer un sorteo de la revista Freestyle. Bueno, sí. La idea es que para que salga 120. Para aquí tiene un número en su ticket de 53. Y el número 53, también tiene el número 53, gracias. 24. 24. Ya, para terminar, Una cosa muy breve a la Politime. Si quieren que su próximo evento realice gratis talks, sean sobre este libro, Teoría sobre Política Internacional y Zombies. Una cosa muy buena es que Politime viene mi casa con esos puntos hasta la ola, y hace que no posicionando de veces sola hasta el superior de los años. Y por eso es una forma inteligente de reírse de la broma, pero también aprovechar para que sea como visto, ¿no? Multitudinario. Yo le hice un libro así en conversación. Escucha. André, una pregunta. ¿Qué hicieron con la otra mitad de mi...? Es esa, ya, chévere.